Hola y bienvenidos a otro vídeo de Festina. Me gustaría hablar sobre la conciencia y en este caso, rememorando la frase de Paul Eluard de hay otros mundos pero están en este, me gustaría hablar de la realidad, o en este caso de las realidades que nos rodean, porque realmente, ¿qué es la realidad? Si me acompañan descubriremos aspectos fascinantes de esta pregunta y su relación con los fenómenos anómalos. ¿Qué es la realidad? ¿Realmente existe una realidad objetiva? Inicialmente lo que hacemos es experimentar la realidad a través de nuestros sentidos. Siempre nos han hablado de que estos son sentidos clásicos, los que conocemos, pero hay otros no tan conocidos. Vamos a hablar primero de esos sentidos clásicos. Básicamente los sentidos son 5, aunque realmente nos informan de la realidad. Pues depende, porque cada sentido está influenciado por muchos factores, que pueden ir desde defectos hasta vicios de aprendizaje. Si quieren, vamos a ir repasando cada uno de ellos, de estos sentidos clásicos, y vemos cómo pueden verse afectados. Por ejemplo, si hablamos de la vista, tenemos la ceguera a los colores, como es el daltonismo, los defectos de campos de visión, lo que es la denominada ceguera cortical. Si hablamos de oído, pues podemos hablar de los acúfenos, que son sonidos que aparecen en nuestro oído o que creemos percibir en nuestro oído y que realmente no existen fuera en la realidad. Podemos hablar de presbiacusia, que es esa extraña o no tan extraña característica personal que hace que cada vez oigamos peor a medida que va pasando el tiempo, o incluso podemos tener pérdidas de sonido, la sordera tonal, que puede ocurrir cuando nos exponemos a grandes fuertes o sonidos fuertes. Y si hablamos del gusto, pues todos conocemos que cuando nos resfriamos y tenemos el problema de que ya no somos capaces de oler la comida no sabe insípida, o incluso el hecho de tomar ciertos tóxicos como el tabaco, que puede hacer que terminen destruyéndose las papilas gustativas, o incluso el tema de los gustos personales. Todos tenemos algún amigo que le gusta mucho lo picante y que realmente termina tapando cualquier otro tipo de sabor. Cuando hablamos del tacto tenemos las anestesias, es decir, la pérdida de la capacidad de poder sentir, que esto es más frecuente de lo que se cree. Por ejemplo, puede aparecer en las partes distales de los dedos, sobre todo de los pies en personas que son diabéticas, o la parestesia, que es otro tipo diferente de alteración en la cual existe un cambio en la sensación que se tiene cuando tocamos algo. Realmente hemos perdido esa capacidad fina de sentir algo. Y ya no hablamos de la sensibilidad personal. Hay personas que tienen una capacidad específica para poder sentir algo a pesar de que esté incluso tapado por una tela. ¿eh? Y cuando hablamos del olfato, el problema de la anosmia que hemos dicho antes, que son las personas que son incapaces de oler nada, que pueden deberse a una lesión cortical, algún problema de tipo de la conexión a nivel de los centros de integración, o bien el problema del agotamiento, no sé si lo conocen, si estamos en un ambiente que tiene un olor muy fuerte, pasado cierto tiempo nos acostumbramos a ese olor y dejamos de percibirlo, aunque sepamos que es un olor muy fuerte. Volvemos otra vez al tema de los tóxicos, el humo del tabaco, por ejemplo, termina agotando y destruyendo lo que son los cilios responsables de la recogida de los olores. Es decir, estamos totalmente en manos de sentidos que pueden ser pues, totalmente engañados. Pero tal como hemos dicho anteriormente, existen otros sentidos más allá de estos 5 que todos conocemos y que también nos sirven para recoger información. Esta información realmente es muy importante y a veces muy inquietante. Por ejemplo, el sentido que nos indica la posición del cuerpo en la que estamos o la que nos dice los ritmos circadianos, como por ejemplo si es de día o es de noche. Por ejemplo, no sé si conocen que la tensión arterial está más elevada de día que por la tarde, al contrario de lo que la gente se piensa. O por ejemplo, el que nos permite saber o tener cierta sensación temporal. ¿Y quién no ha sentido alguna buena distorsión de este sentido? Cuando estamos haciendo algo que nos gusta, el tiempo pasa volando. Si estamos en un momento en que estamos aburridos, el tiempo pasa lentamente. E incluso esa especie de sentido de amenaza que nos avisa cuando creemos que estamos en un peligro y no sabemos definir exactamente qué es lo que ocurre. Pero una vez que hemos hablado ya de qué es lo que nos permite tantear esta realidad, vamos a entrar en otro punto más. Y es el punto que habla de lo que es la esfera anímica. ¿Influirá nuestro estado de ánimo en la percepción de la realidad? Pues yo creo que sí, y de una manera muy determinante en ciertos aspectos. Porque lo que queda claro es que nuestro estado de ánimo nos permite también saber cómo afrontamos nuestra realidad y por lo tanto podemos hacer muchas cosas. Entre otras cosas, es capaz de alterar nuestra percepción. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues uno de los grandes misterios de la neurociencia es este precisamente. Es el llamado problema duro difícil de la conciencia y que nos habla de la percepción subjetiva.
Sabemos que nuestro sistema nervioso central está bañado en muchas sustancias que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias usadas para que las neuronas puedan comunicarse unas con otras y además con los tejidos sobre los que actúan. Estos tejidos se llaman órganos diana o blanco. Y están en el proceso, en la parte de lo que es la conducción sináptica. Y este proceso es la famosa neurotransmisión. A modo de ejemplo, he puesto 3 clásicos neurotransmisores que están dentro del sistema nervioso central. Por un lado tenemos la acetilcolina, que es muy importante para la memoria y también para lo que es toda la transmisión neuromuscular. Por otra parte tenemos el ácido gamma-aminobutírico, llamado GABA, que es un neurotransmisor inhibidor que induce a la calma. Y por otro lado tenemos la famosa serotonina, que está relacionada con las emociones. Y de hecho es una parte esencial del tratamiento frente a casos como la depresión, utilizando medicamentos como los inhibidores de la recaptación selectiva de la serotonina, el famoso Prozac, que todos conoceréis. Pero este baño químico nos hace integrar la realidad de una manera u otra. Realmente este es un barniz que puede ser tanto pesimista u optimista, o incluso puede ser indiferente y nos hace tener esa capacidad de integrar la realidad. Y es aquí donde la cosa empieza a complicarse. ¿Por qué? Porque la integración de la información que recogen estos receptores que van por vías sensoriales y que llegan hasta centros superiores pueden verse alteradas por múltiples factores y no necesariamente tienen que ser patológicos o causantes de enfermedad. Puede ser el cansancio, el aburrimiento, etcétera. Puede hacer que el mismo estímulo nos parezca de una manera o de otra, dependiendo de en qué estado anímico nos encontremos. Por lo tanto, queda claro que existe un componente interno que depende de nuestra mente, o si quieren decirlo así, nuestra conciencia, y que en cierta manera moldea la integración de la información de la realidad, por lo que termina alterando de manera clara la percepción de la misma. Así que llegamos al punto que más me interesa, y es el papel que tiene nuestra conciencia, y hablaremos otro día de lo que supone que no exista esa S de conciencia, aunque para algunos conciencia y conciencia es lo mismo, creo que existe una distinción clara que ya hablaremos, y es el acto en el que nuestro cerebro produce la integración de la información que es recogida por esos receptores, que son los órganos de los sentidos que anteriormente hemos hablado. Así que vamos a hablar de la conciencia. La realidad que nos rodea no es más que el producto de la integración de la información que nos llega a través de nuestros sensores, que son los órganos de los sentidos. Una vez que esta información se integra y se hace consciente para nosotros, es en ese momento cuando la realidad se manifiesta a nuestra conciencia. Mientras que esta integración no ocurra, lo que muestra esa realidad realmente no existe para nosotros. Pero nuestra integración, es decir, este proceso mediante el cual somos capaces de ser conscientes, en este caso si va con S, de la realidad, está mediatizada por muchos aspectos. Por nuestra experiencia, que puede hacernos que sea más comprensible la realidad, porque la comparamos con procesos anteriores, por nuestros conocimientos, porque nos permite conocer hechos y explicaciones de antes que desconocíamos, por nuestros éxitos frente a ciertos procesos, que nos permite repetir esas pautas de éxito, o nuestros fracasos, que permite evitarla, aunque esto último es discutible porque hay ciertos problemas de personas que repiten de manera intermitente y de manera consistente todos los procesos que hacen que tengan este tipo de problemas. Y por supuesto nuestros atavismos, es decir, esa información extraña que parece que está recogida dentro de nuestros sistemas y que está en nuestro subconsciente más profundo y que algunos incluso dicen que está codificada dentro de nuestro material genético. Pero nuestra conciencia no es permanente, va evolucionando a lo largo de la vida e incluso puede verse afectada por otros muchos factores como hemos visto. En este caso es nuestra vida, el tiempo que pasamos, que nos da experiencia, que transformamos en patrones, que a su vez nos generan experiencia y que nos dan perspectiva para enfrentarnos a lo que es novedoso. Pero realmente este bagaje es parte de lo que podríamos llamar una superestructura de la conciencia. Este aspecto ya lo desarrollaré en otros tipos más adelante, hablando de lo que sería una teoría dual de la conciencia. Así que la realidad no es una, que es lo que siempre pensamos de que existe una realidad objetiva, sino que depende de la conciencia. Y como cada uno de nosotros tiene nuestra propia conciencia, podemos decir que existe una realidad por cada conciencia del individuo. Y esto nos lleva a un apartado muy interesante. Puede, por lo tanto, la mente influenciar la materia, pero no en el sentido clásico de que la mente sea capaz de manipular el ambiente externo, sino cómo la mente es capaz de manipular la realidad que es capaz de recoger a través de los sentidos y cómo somos capaces de integrar esta información. La realidad no es más que la construcción en nuestro sistema nervioso central de aquella información que hemos integrado
proveniente de nuestros órganos de los sentidos y por lo tanto está sujeta a todos los factores que hemos visto anteriormente de manera muy general. Es decir, los órganos de los sentidos, las vías por las que viaja la información, la integración de esta información e incluso nuestro estado de ánimo afectan a nuestra imagen de la realidad. Pues en mi opinión creo que sí. Y de hecho la prueba la tenemos en los denominados estados alterados de la conciencia. Porque en estos estados alterados de la conciencia, realmente el individuo vive una realidad que para él es totalmente cierta y que es incapaz de diferenciar de lo que podríamos llamar esa realidad objetiva. Ahora viene la pregunta, ¿cuál de estas dos realidades es la cierta? ¿La que está fuera de ese estado alterado de la conciencia o la que está dentro del estado alterado de la conciencia? Porque en el fondo no controla nuestra mente la realidad que percibimos y que frente a la cual reaccionamos. Mi idea es que a lo largo de estos varios episodios vamos a ir desgranando algo que en el fondo creo que es al menos el responsable del 50% de todos los fenómenos anómalos. Y es la parte que corresponde a la persona que vive el fenómeno anómalo desde alguna de sus múltiples perspectivas. Por lo tanto, si quieren acompañarme, iremos desgranando cada uno de estos puntos más profundamente. Y por supuesto, no hay ni que decir que siempre estaré abierto a cualquier idea o intercambio de opiniones sobre cualquiera de estos temas. Porque recuerde que, como empezábamos este pequeño vídeo, hay otras realidades, pero todas están en esta. Un saludo y acompáñenme en este viaje. Muchas gracias.